Creo que el título es que, según parece, ya no hay coacheo que valga. Una cosa así. El gobierno ha quedado sostenido casi exclusivamente en el sector financiero. Casi no más. Y hay un dato que nos parece gestualmente sobresaliente, que es el discurso de Macri del jueves en el Centro Cultural Kirchner, frente a tropa adicta, y que fue otra vez el de un hombre falsamente desencajado, él dijo caliente, que sobre el final se rindió a sí mismo mediante una convocatoria a tener fuerza. Su pequeño problema, percibido de inmediato, fue nada menos que ese cierre. Se quedó sin aquello a lo que convocaba, sin fuerza. No fue como la vez de la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso de la Nación, con un desencaje parejo. Ni siquiera fue como en la entrevista periodística del domingo pasado. Hasta los colegas más rabiosos del oficialismo repararon en que, al revés de todas las oportunidades anteriores en idéntica escenografía con el gabinete ampliado, no habló nadie, solo Macri, como si fuera una confesión de partes implícita, porque nadie estaba dispuesto a mostrar enjundia ni entusiasmo alguno. De hecho, ¿por qué el presidente no ratificó su candidatura? ¿Acaso porque él mismo duda de ella, como circula en voz todavía reservada, pero cada día más expuesta, dentro de los mentideros cambiemitas? A la precipitación de pésimas noticias económicas, que en estos días sumó las cifras de desempleo, subocupación e indigencia, junto con las renovadas sacudidas del dólar, se agregaron derivaciones del affair de espionaje paraoficial, porque al gobierno está yéndosele de cauce. Hay repercusión internacional. La Cámara de Apelaciones marplatense ratificó a Alejo Ramos Padilla. La Corte lanzó gestos adversos a la increíble movida macrista de perseguir al juez. Increíble no porque no se pueda creer que persigan, sino porque no se puede creer semejante falta de muñeca política. Bueno, la calle se mostró en defensa de Ramos Padilla. ¿Cómo se llegó hasta aquí? Desde aquel inicio de hace... ¿cuánto? En que el fiscal Stornelli aseguró que no conocía a Marcelo D'Alessio. ¿Cómo se llegó? De todas formas, más que ese interrogante, quizás se eleva el de ¿dónde termina esto si el gobierno no logra desactivar la bomba? Cada jornada que pasa le será más difícil, porque ya desde la propia familia judicial del gobierno quieren despegarse. Con todo, en nuestra opinión, la perla de la semana estuvo a cargo de la Mesa de Enlace Agropecuaria. Sus dirigentes, desde ya los mismos que en 2008 paralizaron el país e indujeron un golpe institucional por la 125, la política de retenciones del kirchnerismo, acordaron ahora salir en bloque, además, con los tapones de punta, con frases impensadas. ¿O alguien supuso que llegaría a escuchar nada menos que a Mario Llambías
expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, decir que si el gobierno no cambia esto va a reventar y será un desastre. Y a Hugo Violcati, ¿alguien me dice que pensó escuchar alguna vez en su vida a Hugo Violcati desde la sociedad rural afirmando que Macri los toma para la joda? Al secretario del área, que era ministro, lo pusieron ellos. Todos ellos. Pero Luis Echeverre anda hoy en silencio público, absoluto, y a los gritos privados contra Guido Sandleris, el titular del Banco Central, por unas tasas de interés monstruosas que liquidan a las economías regionales y endeudan a los productores hasta límites desconocidos. Con lo cual también pudo escucharse a Eduardo Bussi, otro ex, pero de la Federación Agraria, recordar que fue Cristina quien creó el Ministerio de Agricultura, degradado por Macri a Secretaría. Cosas veredes, ¿eh? La reacción inmediata, naturalmente, es entre el enojo y la furia. Y es muy entendible. Esto es, ¿qué otra cosa podría caber frente a este sollozo estentorio de aquellos que desataron una agresión patronal violenta, tan republicanos ellos, contra lo que apenas tocaba unas cuentas que nunca, jamás dejaron de engordar durante los gobiernos de Néstor y Cristina? Nunca. Después de esto, otra obviedad que de solo mencionarla da un poco de vergüenza. Pero por las dudas, y sin perder de vista que el campo no es únicamente esta agrocracia hoy mudada a la sensibilidad productiva. Las críticas son por derecha, ¿eh? El motivo casi excluyente de la inquietud es que sus amigos cambiemitas les reintrodujeron una pizca de impuestos porque el gobierno desfinanció al Estado de manera feroz y porque entonces el fisco debe rascar dólares para repagar nuestro colosal endeudamiento, aún con sus fiesteros más emblemáticos. Y por último, respecto de lo que señalamos en torno de la mesa de enlace, hay a un lado lo emotivo y a otro la construcción y constataciones políticas. De igual modo en que la oposición debe salir a la búsqueda de indiferentes e indecisos que votaron a Macri sin enojarse con ellos, el descontento manifiesto del establishment que impulsa el operativo Labaña tiene que apreciarse en su rango demostrativo. Es decir, el enfado, la cólera y sus intermedios contra quienes impulsaron, apoyaron, votaron a uno de los peores cambios de la historia argentina, no tiene que interceder contra la frialdad analítica. Me acuerdo que hablábamos de esto con Grimson hace unos sábados, con Alejandro Grimson. Una cosa es enojarse, otra cosa es si con el enojo se construye. Inodoro Pi está en llamas. Los grandes empresarios de la patria contratista, se llamaba así, sienten que el entramado de embajada y su mundo de inteligencia les soltó la mano. Los radicales, en porción creciente, no saben dónde esconderse, no encuentran lugar. Las derivaciones del Stornelli Gate, a pesar de las dudas sobre su interés masivo, no solo amenazan con la caída de la causa de las fotocopias, sino que la alarma en el macrismo llega hasta ¿cuál futuro penal le espera?
si deben irse. Los industriales ni siquiera se privan de alzar el tono, que en reserva alcanza groserías contra, así dicen, este inútil que gobierna. Y ahora la destemplanza de El Campo echó los fideos. Podría señalarse que casi no queda oficialismo si es por el planeta institucional corporativo. Sí permanece el odio del gorilaje ancestral y el muro mediático que protege a Casa Rosada, pero también con fisuras que no se le escapan a nadie con una mínima percepción política. Uno de los medios de los llamados hegemónicos viene descubriendo que la inflación pega duro, que el apoyo de Estados Unidos y el fondo no estaría asegurando nada, que con estas tasas de interés no se puede vivir, que el mapa de la desocupación pinta terrible. Otro ya confirma de editorialistas principales, advierte que la putrefacción en la familia judicial gubernativa se pone complicada. No es moralina, es susto. Y mejor fugar para adelante. Y cuando no da para más, hablar de Venezuela. La novedad, porque los artilugios se terminan y lo de Macri enfervorizado no surte efecto, salvo, se supone, en el núcleo duro de Macri, es lanzar a Heidi para cazar desencantados, los desencantados. No está mal como último recurso provisorio, digamos. De vuelta, es la resignación mejorada. En términos de imagen individual, la gobernadora todavía resulta atractiva, es la que mejor mide, la de mejor imagen. Y además, o ante todo, algo debe hacer porque la probabilidad de perder la provincia es muy grande. Mientras tanto, Cristina seguirá articulando por lo bajo y no tiene apuro en comunicar su decisión. ¿Por qué habría de tenerlo? ¿Qué regla de urgencia la compelería en lugar de esperar a que decante la interna del peronismo y juzgar lo que más conviene? En todo caso, mientras sobrelleva lo que ocurre en su fuero íntimo por la persecución judicial, importa cómo esté elaborando una propuesta superadora. Qué bien estábamos cuando estábamos mal, es la emoción de bronca y nostalgia. Con eso no se gana. O se correría el riesgo de perder. Se gana con una propuesta de futuro. Mañana se cumplen 43 años del golpe y habrá muchísima gente en la plaza. Se espera, en verdad, una jornada inolvidable. Esa parte significativa de la sociedad que saldrá mañana tiene muy presente que esto no es la dictadura, pero la matriz económica del golpe sí es la misma. En su estructura de pulverización del aparato productivo, en sus beneficiados, en su timba financiera. En ese aspecto, la historia no cambió. Ya deberíamos haberlo aprendido, ¿no? Quienes sí lo aprendieron, quienes sí lo saben, mañana darán otra lección incansable.